Hola a todos, bienvenidos a Conectando con el Alma. Hoy estamos jueves 18 de julio, aún con la luna, ahora con la luna en Acuario. Hemos estado con un poco de tensión con esto de los eclipses y vamos a relajarnos tal vez estos 2 días que estamos con esta luna. ¿Por qué? Porque Acuario es un signo que nos lleva más a la relajación en el sentido de más frío emocionalmente. Esa es la palabra, podríamos decir. Y recordemos que podríamos estar sintiendo con un poquito de dolores de espalda, de la dentadura, cuello, todo esto debido a las estructuras que queremos cambiar. Para allá el viernes 19, la luna ya pasa al signo de Piscis que es agua, y va a ser trinos de agua. Va a ser trinos de agua con Marte, con Venus que está en Cáncer, y con Neptuno va a ser una conjunción. Ese Venus en Cáncer nos está pidiendo compasión, relación en la familia, tener un poquito más de desear el entendernos un poco más. Hay una suavidad en ese sentido. Pero recordemos que Mercurio está retrógrado y ya entró el día de ayer al signo de Cáncer. Volvió al signo de Cáncer como estuvo hace un mes atrás, y podemos estar revisando, y es necesario reevaluar conversaciones que hemos tenido, pensamientos que hemos tenido también, para relacionarnos mejor con nuestro entorno. Es lo que nos está pidiendo el eclipse después de su paso. O sea, también tenemos que Venus este día va a estar en oposición a Plutón. Plutón es el planeta de la transformación y nos pide también que evaluemos cómo estamos con nuestro poder. Eso es importante, la valoración que tenemos nosotros a través de nuestro poder. También con la intuición que hay en Neptuno, relajémonos y conectémonos con la intuición. Ya para el día jueves 22, la luna pasa al signo de Aries. Aries es fuego, y tenemos ya el sol que entró el día de ayer también al signo de Leo. Ya es una energía de fuego entre los dos, o sea, la luna y el sol están en fuego, haciendo ya unos aspectos de renacimiento, como yo digo, de poder, porque es nuestra esencia y nuestra identidad. Pero por ser la luna en un signo de cardinal, donde fueron los eclipses, vamos a retomar nuevamente todo lo que están en los signos de agua. Tenemos que reflexionar con nuestro poder, reflexionar nuestra identidad. Con esa luna en Aries va a tocar Quirón, que está trabajando la herida interna que tenemos cada uno, y ver revisar esta parte de las heridas de infancia. Hoy justo hablaremos en nuestro programa de cómo sanar nuestras heridas infantiles, de la niñez, de la juventud, cosas que tenemos en nuestro ADN. Quirón es el que nos hace llevar a sanar. Es en el momento que mira su interior, podemos sanar. Y eso es lo que tenemos que aprovechar con esta luna que está en Aries. Pasamos el día ya miércoles a la luna en Tauro, que ya es tierra, y se mueve esa parte de la atención que tenemos ya, la atención fija, con los planetas que están como Urano, que está ahí presente, moviendo todo el tiempo, a seguir trabajando la identidad. Aquí en este caso va a haber aspectos con el Sol, los dos son fijos, y nos van a seguir trabajando cambios de estructuras y de identidad. Por eso tenemos que ser conscientes con lo que deseamos. Todos esos vínculos personales podemos estar poniendo una atención extra en esta semana. Bueno, así esperamos que pasemos, y vamos a dar paso a nuestro invitado hoy. Él es Saúl Pérez, él se encuentra en España. Ha visitado ya Ecuador en varias ocasiones, y nos hemos contactado con él para poder hablar del transgeneracional. Para mí es un experto en transgeneracional, y lo hemos hablado con doctores de aquí que lo han conocido ya en otras ocasiones, que él ha venido, y ahí está, por eso lo hemos invitado y aquí lo tenemos presente ya con nosotros. Un gusto que estés con nosotros, Saúl, hablando de este tema que pienso que es tan necesario para sanarnos internamente. Hola Luisa, pues encantado de estar aquí, de que me invitéis y de poder aportar un poquito, ¿no?, de lo que a mí se me da bien, de lo que a mí me gusta, para que la gente pueda conocerse mejor y puedan sanar.
es tan importante. Cuéntanos, ¿cómo llegaste tú al tema este del transgeneracional? Yo ya ya te lo comenté a los que nos escuchan que a través de un doctor aquí, Mauricio Quiñones, lo menciono, él ya me habló hace unos 4 años de que había que limpiar, que ver los ancestros, y yo, bueno, ya de la homeopatía pasamos ya a algo más particular de uno, o sea, como él me decía. Y después, o sea, ahorita que se da la oportunidad, cuéntanos para las personas que puedan cómo entender fácilmente por el tiempo que tenemos, cómo podemos sanar, que es importante, con descubrir, lo principal es descubrir cómo llegamos a darnos cuenta, tal vez con problemas. Tú que tienes tanta experiencia, tal vez poner ejemplos nos ayude un poco. Sí. Bueno, a ver, el transgeneracional tiene que ver con el conocimiento, el estudio de lo que va pasando de generación en generación, de los tatarabuelos, incluso demás, ¿no? Hasta los bisabuelos, los abuelos, nuestros padres, y nosotros íbamos heredando una información que es una información inconsciente y que se manifiesta pues como patrones de conducta, como patrones mentales, a nivel de emociones, que de esto también habla la epigenética conductual, incluso a nivel de enfermedades a veces, ¿no? También. Entonces, le damos una información que normalmente creemos que simplemente es un tema biológico, ¿no? Heredamos color de ojo, heredamos una forma de un gesto, un movimiento, una forma de ser, pero en realidad estamos heredando muchísimo más. Yo conocí el transgeneracional porque precisamente estaba pasando una época de mi vida donde tuve una enfermedad grave, estuve cerca de la muerte, estuve 3 semanas hospitalizado y a partir de ahí empecé a buscar información, puesto que los médicos aquí en España no habían sabido decirme exactamente por qué se había dado esta enfermedad que afectó a varios órganos. Entonces, en una de estas consultas que yo iba, terapéuticas, pues estuve yendo un tiempo a terapia, luego estuve formándome y demás, pues me hablaron de transgeneracional. Y yo en un inicio pues pensé, ¿qué tiene que ver lo que le pasó a mi abuelo con lo que me pueda pasar a mí ahora? Y precisamente el hacerme esa pregunta, el ir a investigar, me dio mucha información y pude entender, por ejemplo, que yo estaba repitiendo una historia de mi abuelo. Y como me pide el ejemplo, te cuento muy breve. Yo me había juntado con una persona, una mujer, que nacía el mismo día exacto que mi abuelo materno. Habíamos tenido una hija y luego nos habíamos separado. Había sido una separación muy difícil, muy dolorosa, y cuando yo fui a preguntar sobre mis ancestros, a mi madre, recuerdo, ella me cuenta que mi abuelo había tenido una primera esposa, que había tenido una hija que había fallecido. Casualmente la fecha de mi hija es la misma fecha que la fecha de esta hija de mi abuelo que falleció. La fecha de la que era mi pareja coincidía con la fecha de mi abuelo. Ellos habían tenido una separación también muy dura porque no solamente había muerto la hija, sino que meses después había muerto también su pareja, su mujer, y posteriormente fue que conoció a mi abuela y que se casó con ella. Entonces, cuando yo vi esta repetición inconsciente, que esto se denomina síndrome de aniversario en transgeneracional, en psicogenealogía, a mí entonces fue cuando me llamó la atención y empecé a estudiarlo, y estudiaba todos los días, leía un libro por semana, iba a cursos, iba a todos lados y sobre todo miraba en mi familia, en mi historia. Entonces me sirvió para entender patrones de conducta que tenía, entender repeticiones que estaba teniendo. Entonces hay gente que están bloqueados, limitados en su vida y que tienden a repetir una serie de conflictos, de situaciones que a veces son relaciones de pareja. ¿Por qué siempre me encuentro el mismo tipo de pareja? A veces son situaciones económicas. Es como que por más que me esfuerzo, aunque cambio de trabajo, parece que estoy como que voy ascendiendo y de pronto siempre estoy igual, o siempre me quedo con el mismo problema económico hasta final de mes. O gente que tiene problemas emocionales, gente que dice, no, es que yo me siento triste desde que nací. Ese también era yo siempre había sido una persona como muy triste, ¿no? Entonces, entender nuestro árbol genealógico es entender el por qué y el para qué estamos nosotros viviendo unas situaciones
que realmente son situaciones de dificultad que están basadas en programas limitantes que hemos heredado de nuestra familia. Oye, Saúl, es interesante, nos ha dado una explicación muy clara para entender, o sea, hay personas que nos escuchan y no saben, no han escuchado nada de esto. Ahorita vamos a hacer un corte para volver enseguida a ver ahora sí cómo podemos enfrentar esa situación, porque no solo es quedarnos en qué saber, o sea, venimos enseguida. Aprender inglés es esencial para aumentar tus ingresos y éxito profesional. Consíguelo en solo 12 meses con English Discoveries, la plataforma más efectiva para aprender inglés. Integramos las tecnologías multimedia más avanzadas del mundo con un enfoque pedagógico comprobado. Cubrimos todas las competencias del lenguaje, gramática y vocabulario y lo combinamos con apoyo y seguimiento académico de las mejores universidades. Utiliza recursos automatizados de aprendizaje con reconocimiento de voz y escritura. Con English Discoveries puedes ver tu avance estadísticamente. Así te mantienes enfocado en tu objetivo y tus profesores optimizan tu aprendizaje. Millones de estudiantes a nivel mundial han disfrutado de English Discoveries. Ahora tú puedes hacerlo también. Aprovecha nuestra promoción desde $49 mensuales. Contáctanos hoy mismo. Llama o escribe al 593-999-91-6767. Emopac les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número 1 es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número 2 es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ahorita les voy a enseñar cómo cambiar el saco del inodoro. Procedemos a retirar la tapa y encontraremos todo el sistema. Procedemos a retirarlo. Ahora sí, ya que tenemos uno nuevo, procedemos a ponerlo. Bueno, una vez que lo tenemos bien puesto acá, colocamos esto y enganchamos la cadena. Ya está, colocamos la tapa. Y listo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestra planilla de agua. Hemos vuelto nuevamente aquí con Saúl y vamos a seguir conversando este tema transgeneracional. Como yo decía, Saúl, me pareció increíble tu explicación. Yo te he seguido en tus redes, pero ahora, ¿qué podemos hacer cuando las personas, o sea, lo primero yo pienso es ser consciente de que, como tú decías, heredamos los ojos y a veces es que yo heredé el problema de los riñones, la salud, todo porque mi papá, mi abuelo era así, pero realmente hay un patrón que tiene la emoción que afecta al órgano. Entonces, comenzando también por eso, es que no es que heredamos la enfermedad, sino que heredamos un patrón de conducta, que es lo que nos lleva, es lo que yo siento también, porque yo a través de, también por problemas de salud, comencé a indagar en todo lo que era la medicina alternativa, y ahí me llevó a que hay otro panorama abierto que no es simplemente yo en este mundo. Entonces, la importancia de vernos, o sea, de ser conscientes de que podemos sanar y cortar ese patrón para que no poderlo mandar, o sea, repetirlos con las generaciones que nos siguen, o sea, a los hijos, a los nietos y todas esas cosas. ¿Cómo podemos trabajarlo? O sea, hay una parte que sé que son a través de terapias, pero dinos otra parte, algo de lo que yo decía, la imagen de las generaciones, no se saben todos los ancestros, o sea, a veces hay tabú en familias que dicen, no, es que yo no sé nada de tu abuelo, de tu bisabuelo, por hecho, o sea, a veces que uno deja a los familiares, se radican en otro país, cosas así, uno pierde contacto. ¿Cómo podemos trabajar en caso también de, una vez de que llegamos a formar el árbol genealógico, lo hacemos graficado, que más adelante al terminar el programa vamos a dejar lo que es el gráfico para que cada uno con su propia curiosidad vea y hasta dónde puede llegar a averiguar. ¿Cómo podemos hacer, o sea, para también, si en caso que no se llegase a conocer? Sabemos que
hemos hablado de los casos que conocemos. ¿Cómo se puede hacer también en casos que no se puede llegar a conocer? Bueno, lo primero es que nuestra conciencia humana es muy poderosa. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirarnos, como tú has dicho al inicio del programa, a mirarnos a nosotros mismos, a mirar a nuestro interior, entonces a veces la información que hasta ese momento no teníamos, de pronto aparece. O sea, el otro día, por ejemplo, una persona me decía, no tengo información de nadie, de mis abuelos, nada. Y había empezado a hacer un curso conmigo. En el momento que había empezado a hacer el curso, después de decir que no tenía información, una semana después resulta que había visto a una prima suya y de pronto ahora tiene un montón de información. Entonces, lo primero es que cuando el ser humano funciona con el foco, cuando yo pongo el foco en sanarme, van a aparecer 1000 señales, 1000 maneras de hacerlo. Pero aún así hay personas que no tienen esa información que tú dices, es que yo no sé nada de mi abuelo ni de mis abuelos, yo qué sé. O a veces hay gente que no sabe ni quién es su padre, entonces, o ni su madre, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, no importa, porque la información está en nosotros. Es decir, toda esa información que hemos heredado está en nuestra mente, está en nuestro inconsciente. Por lo tanto, podemos utilizar otro tipo de técnicas que podría ser técnicas de actos simbólicos, podríamos utilizar movimientos sistémicos, la herramienta de las constelaciones, que también es muy interesante, o incluso hipnosis ericksoniana. O sea, hay herramientas, la herramienta nunca es el problema, porque herramientas hay infinitas, tantas como podamos necesitar, hay tantas como personas en el mundo, porque al final cada persona es diferente y a cada persona le va mejor una herramienta que otra. Pero lo primero es la intención. El doctor Wayne Dyer tiene un libro entero hablando del poder de la intención. Entonces, si yo tengo un patrón y de pronto ahora ya empiezo a sospechar y digo, ostras, es que nunca me había planteado esto del árbol genealógico, como me pasó a mí. Y ahora empiezo a pensar, ahora que estoy escuchando el programa de Luisa y demás aquí en Max TV, pues empiezo a pensar, ostras, que igual sí que es verdad que mi historia se parece mucho a algo que me contaron de mi abuelo, pero no tengo más información. Pues no importa, o sea, simplemente es poner la intención en conocer, poner nuestra intención en sanar, en comprendernos, porque esto es lo que nos va a llevar, va a ser el vehículo interno que nos va a llevar a encontrar la herramienta perfecta, el acompañante, el terapeuta perfecto, y esto es más importante que ninguna herramienta. Ahora, ¿herramientas hay? Claro, hay un montón, hay muchísimas, esto nunca es el problema. Yo incluso en mi página web doy algunas recetas genéricas que pueden utilizar como actos simbólicos, cuando, por ejemplo, hay un duelo en la familia que fue difícil de hacer, una persona que falleció temprano o un aborto, algún tipo de muerte que ha sido difícil en la familia. Entonces yo pongo algunos actos simbólicos que pueden hacer, ¿no? Y que son como más o menos genéricos, pero que luego cada persona puede personalizar un poquito a su manera. Entonces, esto existe, pero en realidad nunca es el primer paso. O sea, la herramienta siempre es como lo último. Lo primero es poner esa conciencia en entender que al final, como decía Louise Hay, somos víctimas de víctimas, entre comillas, porque yo no considero que seamos víctimas, y se trata de hacernos responsables de nuestra vida y de dejar de buscar la solución fuera y empezar a buscarla dentro, que es donde está. Sea lo que sea que hemos heredado, ya está en nosotros. Es como si has heredado un departamento. Bueno, pues ya lo has heredado, ya es tuyo. Ahora tienes que hacer algo con eso. Es decir, hay que hacer algo con esto. Y muchas veces el problema no es qué hacer con esto, sino que a veces, para sentirnos fieles a nuestra familia, para sentirnos queridos por ellos, cargamos con historias que no nos corresponden o que nos limitan, que nos pesan y que no tendríamos por qué cargar. O sea, me parece esa la parte que tú te estás explicando, y es verdad, las cosas llegan en el momento que tienen que llegar, como tú dices, las señales, por más que alguien dice, es que no sabemos nada, pero por ahí tú dices, hay algún familiar, inclusive hasta un amigo por ahí de alguien, es que yo me acuerdo que tu abuelo hacía tal cosa y tenía costumbre, todo, son cositas como tú dices que nos hacen clic. O sea, ese pequeño detalle, tal vez pueden ser 1 o 2 palabras que te cuentan de algo y tú dices, bueno, ya, entonces ya sí estoy, y puedo relacionarlo, y es verdad, o sea, en eso estoy
Sí, sí. con tal, o sea, de que así son las cosas, o sea, y lo que tú dices es, yo siempre he dicho, y desde el primer programa que yo tenía, la importancia que es de conocernos, aceptarnos también nosotros, para poder, o sea, comenzar a amarnos y a ser, o sea, felices, o sea, podernos descubrir quiénes somos, o sea, y no poniendo Exacto. trabas del otro, porque siempre decimos, me hacen daño. Siempre decimos la palabra esa, es que yo soy la víctima, soy víctima porque me hacen esto, me hacen lo otro, pero realmente si nosotros nos conociéramos un poco más y nos aceptáramos, podríamos entender también que el otro tiene también su vida, tiene su aceptación, acepto al otro como es. Entonces ahí como que pienso que podemos limpiar un poco más esa cosa de estar peleándonos con nuestro yo. Entonces sí hay esa necesidad de sanar, o sea, sanar quiénes somos nosotros primero con todo esto. Y es la verdad lo que tú dices en tu página web, tienes mucha información que nos ayuda, o sea, a entender un poquito más. Tienes varios temas, no solo el transgeneracional, cómo sanar también muchas cosas. Sí, son temas que tú manejas. Entonces, ahora ya después, como al final del programa, estamos poniendo lo que tú dices, cómo es plantearse cómo es un trabajo de comenzar a hacer la investigación, o sea, porque no es otra cosa que investigar cómo es nuestro árbol. Entonces, ahí vamos a dejar una imagen para que tú digas más o menos así si está bien, no es que si está bien, o sea, si es el gráfico, que cada uno vaya poniendo, porque ya se nos llega la hora de despedirnos, y de explicar un poco, que comenzar a investigar las fechas de nacimiento que son importantes de cada familiar, y sus muertes también, de los que han fallecido. Sí, o sea, los nombres, ¿qué es importante? Bueno, lo más importante son las historias. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Pero narradas de una manera objetiva. Y normalmente eso es más difícil porque quien te las cuenta desde su subjetividad. Pero ¿qué más es importante? Los nombres, las fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento, los miembros de la familia, porque a veces, por ejemplo, en mi familia somos 5 hermanos, pero siempre hemos dicho que somos 4. ¿Por qué? Porque hubo un hermano que nació antes, o sea, que no llegó a nacer antes que yo, fue un aborto que tuvo mi mamá y nunca lo contábamos porque no lo sabíamos ni siquiera. Entonces, saber si ha habido un aborto, saber cuántos abortos ha habido, si al final es un poco conocer todo, ¿no? Es como si el abuelo tenía un amante, pues vamos a tener en cuenta que el abuelo tenía un amante. Si la abuela tuvo dos esposos, vamos a poner a los dos, no solamente el que fue nuestro abuelo. O sea, empezar a tener toda esta información y ponerla de una manera totalmente objetiva, porque para poder ver tenemos que salir de nuestra propia subjetividad, porque si no siempre estaremos percibiendo aquello que nosotros proyectamos desde nuestra mente. Esas palabras que acabas de decir me parecen apropiadas ahorita que ya llega la hora de despedirnos, porque todo es así, o sea, tenemos que ponernos en el lugar de que cada uno tenemos una percepción de las cosas. Y creo que también una vez que en Constelaciones yo aprendí que la foto de la familia es una foto más amplia de la que siempre nos tomamos. Como tú dices, hay personajes que ya no están físicamente con nosotros por fallecimiento, pero también hay otros que estuvieron en conexión con algunos de los que estaban ahí, pero que, como uno dice, los sacamos de la foto, de la mente también, de la foto y de la mente. Saúl, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Ojalá que se repita en otra ocasión para seguir indagando en todo lo que es tratar de mejorar nosotros, o sea, sentirnos más satisfechos con las cosas en la vida. Bueno, Mira, un pues, gusto. un placer estar, compartir y ojalá podamos compartir mucho más en otra ocasión. Te esperamos en Guayaquil. Gracias, sí, claro que sí. Chao. Chao.